sin problema, sin problema. Pues hola, muy buen día. Como voy a presentar, yo soy el químico Cristian Montoya Rodríguez, yo vengo del laboratorio Silanes. Esta mañana, bueno, les traigo un tema creo que también es muy relevante, ya que, pues bueno, es un problema de salud pública en México, el tema del ofidismo y el tema de innovación en el desarrollo de antivenenos. El día de hoy les traigo una plática que queda enfocada, sí, en la innovación de desarrollo de antivenenos, pero vamos a hablar un poquito en el tema de las mordeduras por ofidios, que son por vipéridos y por elápidos, ¿ok? Voy a hablar primero unas generalidades. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, en panorama general tenemos que México es el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo. Quiere decir que tenemos una alta cantidad tanto de flora como de fauna. Dentro de la fauna que tenemos en México contamos con tres animales que son de importancia médica, de las cuales, bueno, entran las arañas, que entran dos géneros, que es la Latrodectus y la Loxosceles. ¿Saben cuál es la Latrodectus? La Latrodectus mactans, que sería la viuda negra, y tendríamos la Loxosceles, que sería, bueno, la araña violinista, o bueno, una araña que ha sido muy sonada últimamente, ya que, bueno, ha estado en boca de todos, ya que, pues bueno, la toman como una araña mala, una araña, la araña asesina, y pues bueno, son unos mitos que, bueno, creo que están muy equivocados, pero pues bueno, más adelante también estaremos hablando de ciertos mitos que hay en el tema de estos animales. También encontramos otros animales que son de importancia médica, que son los alacranes específicamente del género Centruroides. Tenemos en México alrededor de 221 especies de alacranes, únicamente algunos artículos mencionan 7, algunos artículos mencionan 9, que son los de importancia médica. Entonces, bueno, están distribuidos en todo el país y podemos encontrar tanto especies de importancia como no en alguna comunidad. Es por eso que en ocasiones ha presentado que la población como tal se empiece a medicar con algunos remedios empíricos y que crea que funcionan para neutralizar el veneno de algún alacrán, por ejemplo, derivado de que en su comunidad, pues bueno, ya ha habido casos complicados y de repente les pica un alacrán que no es de importancia médica, se tratan con algún remedio casero como lo puede ser hasta comer el mismo alacrán, que lo hemos visto en algunos casos, y pues bueno, creen que ellos mejoran, pero realmente nunca fue un alacrán de importancia médica, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema importante con el tema del tratamiento. También el tema de serpientes, bueno, contamos con dos familias de importancia médica que son los vipéridos y los elápidos, vamos a hablar más adelante de ellos. Obviamente tenemos una casuística en México que es muy importante, ya que tenemos alrededor de 300,000 casos al año por picaduras y mordeduras de animal de ponzoña de importancia médica. Entonces, bueno, se convierte en un problema de salud pública. Okay, perfecto. En un problema de salud pública. Pues bueno, tenemos esta problemática, bueno, derivado de la alta incidencia, ¿sí? Y también hay un desconocimiento de la acción de los venenos y de la biología de las especies. Al día de hoy, bueno, tenemos una población que desconoce cuál es el alacrán de importancia médica, cuál es la serpiente que sí tiene veneno, cuál no. Lamentablemente la gente cuando llega una serpiente a su domicilio o a su terreno, pues bueno, siempre buscan matarla, machetearla y pues bueno, para intentar no correr riesgo con ella, que la verdad es que al tener esa interacción con la serpiente, obviamente la serpiente va a defenderse y es ahí donde sufrimos el accidente con ellas. La mayoría de los casos, o yo me atrevería a decir el 80% de los casos a nivel nacional, es por esa misma interacción del humano con la serpiente, por intentar agredirla, la serpiente se defiende y de ahí viene este accidente. Recordemos, y una de las características de los vipéridos, por ejemplo, es que tienen una visión termorreceptora. Si una persona llega a atacarla con un machete, ¿qué es lo que va a ver la serpiente? ¿Va a ver el machete o va a ver la mano? Obviamente va a ver la mano, entonces la mordida va a ir dirigida hacia la mano. Entonces, obviamente, al acercar nosotros corremos el riesgo, ¿ok? Muy bien, bueno, también el desconocimiento de la acción de los venenos va también derivado a la población que tiene ese desconocimiento, ya que, bueno, va a trabajar a campo, por ejemplo, sin las medidas de seguridad aptas, como lo puede ser la gente que trabaja en campo, les menciono, no llevan botas especiales para poder trabajar en el área, obviamente llegan a pisar alguna serpiente y, bueno, sufren este accidente, ¿no? También hay una diversidad en esquemas de tratamientos y un miedo al uso del faboterápico, ya que, bueno, el faboterápico como tal, o este tratamiento para mordeduras de serpiente, ha ido evolucionando a través de los años. Anteriormente, ya más de 10 años contábamos con un producto que se llamaba suero antiveneno, me imagino que todavía ustedes reconocen ese nombre, ¿no? Como suero antiveneno. Al día de hoy ya no se ocupa ese nombre, ya no se ocupa el nombre de suero, ya tenemos faboterapia, que es otro
producto que ya lleva una innovación biotecnológica, ¿no? En la parte del desarrollo del medicamento ya es distinto. Entonces, bueno, había un miedo al uso de estos sueros antiveneno, porque mencionaban los médicos que al ocupar este suero, los pacientes en ocasiones presentaban muchos efectos secundarios que pues en ocasiones se ponían mucho más graves que por el mismo veneno, ¿no? Entonces, aplicaban una cantidad muy baja, no había un esquema establecido de tratamiento, aplicaban el flavoterápico a las cantidades que ellos consideraban o a la existencia misma del hospital. Había hospitales que contaban con 2 frascos y pues bueno, le aplicaban nada más 2 frascos y esperaban que con eso se resolviera el paciente y evidentemente pues no era lo suficiente para el paciente, ¿no? Como les mencionaba, bueno, estos antídotos han tenido una evolución a través de los años. Los primeros que tuvimos eran estos sueros antiveneno, estos sueros que tenemos aquí, que tienen una calidad y una seguridad y una eficacia muy bajos. Como tal, este suero se producía por la inoculación de veneno de serpiente, por ejemplo, de veneno de serpiente de cascabel a caballos. Una vez que se inoculaba este veneno de serpiente a caballos en cantidades muy pequeñas, se lograba tener un título alto de anticuerpos, que es la inmunoglobulina G, que es lo que nosotros retiramos y que genera la neutralización del veneno, ¿no? Esta inmunoglobulina G que se extraía de caballo, pues venía con otros componentes que venían en sangre, como puede ser albúmina, proteínas de alto y bajo peso molecular, que venían en este suero, porque no venía purificado. Entonces, al aplicarlo en un paciente, pues había muchas reacciones, ¿no? La misma molécula, como venía completa, era una inmunoglobulina G que pues también tenía identidad como una molécula equina. Al entrar a nuestro organismo, el organismo la reconocía como extraña y atacaba a la misma. Entonces, pues sí, obviamente sí, los médicos decían voy a aplicar poquito para no pasarme y que se ponga peor, ¿no? Después llegó este flavoterápico, bueno, aquí llegó todavía en los, perdón. Me equivoco de botón. Esos que son los de segunda generación. En este producto de segunda generación ya se logró purificar un poco más la molécula. Se tenía todavía la inmunoglobulina G completa, pero todavía tener la molécula completa todavía se identificaba como extraña, pero ya no venía albúmina ni proteínas de bajo peso molecular, pero todavía su eficacia era muy baja. El esquema de tratamiento era un poco extraño porque tenían que aplicar la cantidad de flavoterápico hasta que el paciente mejorara, pero podía llevarse alrededor de 100 frascos y no veíamos alguna mejora, ¿no? La eficacia todavía era muy reducida. Y al día de hoy, en todos los hospitales que tenemos ya en nuestro país, contamos con este tratamiento que es el tratamiento de tercera generación. Esto ya no es un suero antiveneno, esto ya es un flavoterápico. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre un suero y un flavoterápico. Bueno, los sueros, como les había mencionado, era un producto biológico que tenían anticuerpos completos, que solamente estaban digeridos enzimáticamente, no eran completamente puros y pues bueno, también los lotes no eran reproducibles. ¿Qué quiere decir que los lotes no eran reproducibles? Como se inoculaba este veneno a los caballos y al tener un título alto nosotros retirábamos esa sangre completa y de ahí purificábamos, no sabíamos realmente qué cantidad podíamos nosotros extraer. Iba desde un 65 a un 58% que venía en cada vial. Entonces el esquema de tratamiento obviamente se perjudicaba ahí, ¿no? De manera general, pues una inmunoglobulina G pues va a reconocer y va a unirse a moléculas extrañas dentro de nuestro organismo llamados antígenos, ¿sí? De manera estructural son 2 pares de cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. Tenemos 2 fracciones, la fracción variable de la molécula, que es la fracción de arriba, y la fracción constante de la molécula, que es la que tenemos acá. En la fracción variable de la molécula es donde se lleva a cabo la unión con el veneno, y la fracción constante de la molécula es la fracción donde todavía tenés identidad de una molécula equina, ¿okay? Entonces, esta fracción es la que generaba estos efectos secundarios también importantes en estos sueros. ¿Cómo se desarrolla ahora el flavoterápico y cuál es la diferencia que existe? Bueno, lo primero que se tiene que hacer para poder generar estos flavoterápicos, primero es la extracción del veneno. En el caso de los alacranes y de las arañas se hace a través de electroestimulación. Como podemos ver aquí, se retira el veneno que se puede extraer de los alacranes y de las arañas por pequeños choquecitos eléctricos que hacen que la glándula libere todo el veneno.
En el caso de las serpientes, me imagino que muchos ya han visto videos en redes sociales cómo hacen la extracción de veneno en una serpiente a través de mordedura en paño. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Se tiene un vaso de precipitado, se pone un pequeño paño en la parte superior y se provoca que la serpiente muerda y con los dedos en la parte lateral oprime para poder sacar todo el veneno que tiene la glándula. Una vez que nosotros obtenemos el veneno, ya sea de alacrán, de araña o serpiente, se va a preparar los antígenos por grupos de veneno. ¿Qué quiere decir esto? No se va a inocular veneno de serpiente a un caballo que ya se inoculó veneno de alacrán, no se combinan los caballos. Se tiene un rancho muy grande, el laboratorio Silanes tiene un rancho muy grande en donde separa a los caballos y esos caballos, el tiempo que estén en la producción de antivenenos, toda su vida van a estar inoculándoles un cierto tipo de veneno para que no haya esa confusión y también el flavoterápico sea específico únicamente para esa especie, ¿ok? Una vez que nosotros separamos los venenos, vamos a llevar la inoculación a caballos, vamos a obtener el plasma hiperinmune ya cuando tengamos un título alto de monoglobulinas G y lo vamos a llevar a un proceso de producción en donde ya se lleva a cabo un proceso de digestión enzimática con pepsina. En esta digestión enzimática con pepsina nosotros vamos a lograr romper la molécula de la inmunoglobulina G en esta región, logrando así quedarnos únicamente con la fracción antibody o la fracción variable de la molécula, que en esta fracción, como les mencioné anteriormente, esta fracción es donde se lleva a cabo la unión con el veneno. Pasa desapercibida, ¿sí?, para nuestro organismo, pero va a seguir teniendo su acción, ¿ok? ¿Por qué el nombre de flavoterápico? Fracción antibody FAB, de ahí viene el nombre flavoterápico, ¿ok? La diferencia obviamente ya al tener esta digestión enzimática con pepsina, nosotros logramos que el flavoterápico ya podamos nosotros llevarlo a un liofilizado y que pueda tener primero mayor estabilidad. El suero tenía que tener una temperatura menor a los 2 grados, siempre está en refrigeración obviamente, y en el caso del flavoterápico, al hacer también esta digestión enzimática y hacerlo más estable, podemos tener un 95% de factor FAB como mínimo en cada frasco. Y también vamos a hacer lotes reproducibles y lotes más estables. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los biólogos cuando van a hacer trabajo en campo? Los biólogos cuando van a hacer trabajo en campo tienen que llevar estos antivenenos porque en esas comunidades donde luego van a hacer esa revisión de alguna flora o fauna como parte de la investigación, pues ellos corren el riesgo de que los muerda o los pique algún animal de importancia médica. Los tenían que llevar. ¿Qué pasaba con los sueros? Los llevaban en una hielera, llegaban a la comunidad 2, 3 días, cuando regresaban ya realmente el suero ya no funcionaba, ya estaba a temperatura ambiente, tenían que regresar y desecharlos. Obviamente había una pérdida ahí económica que cada vez que salían tenían que estar comprando los sueros, ¿no? En este caso, como ya tenemos un producto que ya tiene una estabilidad mayor, que ya puede estar a una temperatura no mayor a 37 grados, como cualquier medicamento de anaquel, entonces podemos llevarlo, regresarlo, llevar a nuestra mochila y siempre va a tener uso mientras la caducidad así lo marque, ¿no? También van a ser libres de virus y van a ser poco probables que presenten los efectos secundarios. Hemos tenido pacientes al día de hoy con flavoterapia que han ocupado por la cantidad de veneno que les ha inoculado la serpiente, por ejemplo en el caso de las Botrops asper, que son las nauyacas que las tenemos aquí en el estado de Veracruz, cuando son muy grandes las serpientes llegan a inocular bastante veneno y han ocupado alrededor de 120, 150 frascos de flavoterápicos y no hemos observado ningún efecto secundario como tal por el uso flavoterápico. Se ha aplicado flavoterápicos en cantidades muy grandes si es que lo requiere el paciente, como hemos visto pacientes que con 20, 30 frascos salen adelante. Todo va a depender también de la cantidad de veneno y del organismo del paciente, ¿no? Como les mencionaba, bueno, esa parte de las ventajas que se tiene es que se pueda tener no más de 37 grados centígrados, la rápida disolución y pues bueno, libres de virus, ¿no? La vida media del flavoterápico es de 125 horas y tiene la capacidad de neutralizar el veneno en sangre en no más de 1 hora
siempre y cuando se den las cantidades adecuadas, ¿ok? Lamentablemente, les digo, el problema que tenemos hoy en México en ocasiones es el desconocimiento también de la acción de los venenos y del mismo esquema de tratamiento. Hay una variación de esquemas de tratamiento en los estados, a pesar de que ya se ha brindado guías de práctica clínica, guías de tratamiento a las unidades. Tenemos unidades que quizás no les ha llegado muchos casos por mordedura de serpiente, es su primer caso para el médico y dice, bueno, ¿cómo le hago en mi primer caso? ¿No? Voy a aplicarle antiveneno, pero mi farmacia me dice que yo tengo 5 frascos de antiveneno. Pues con eso voy a trabajar, o qué es lo que tengo que hacer. ¿Sabes si tenemos más favoterápico en almacén central, en las unidades médicas del IMSS, del ISSSTE, que nos puedan apoyar para poderle dar el tratamiento completo a nuestro paciente? No, quizás ese desconocimiento nos hace quedarnos con un esquema de tratamiento muy pobre, ¿no? Voy a meter un poquito más de lleno ya con el tema de los animales. Como les mencioné, en el caso de los alacranes, solamente los centruroides son los de importancia médica, de las arañas, la Latrodectus y la Loxoceles, y de las serpientes, vipéridos y elápidos. ¿Sí? ¿Qué es el veneno? Pues es un grupo de neurotoxinas, de enzimas y de componentes de alto o bajo peso molecular que van a tener solamente 2 funciones, que va a ser tanto para la alimentación como para la defensa. Es por eso que siempre cuando se trata de una mordedura o picadura por animal de ponzoña se menciona un accidente, no se menciona una agresión. La palabra agresión con animal de ponzoña es equivocado, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, en el caso del huésped, si tenemos un paciente mayor a 60 años, un paciente pediátrico, es un paciente que la evolución del envenenamiento va a ser mucho más rápida. Entonces tenemos que actuar mucho más rápido y tenemos que manejarlo desde inicio como si fuera un grado moderado o un grado severo de envenenamiento. Más adelante les voy a poner yo el esquema de tratamiento y ustedes verán cuántos frascos se aplicarían en estos 2 grupos de edad, ¿ok? El estado de salud del paciente, si tenemos alguna enfermedad concomitante, alguna diabetes, alguna hipertensión, obviamente el paciente podría llevar a un grado severo en un periodo de tiempo más corto, ¿ok? La hidratación del paciente, ¿qué pasa si nosotros inoculamos o digamos tenemos un vaso que está a la mitad de lleno y otro que está lleno completamente y agregamos 10 miligramos de sal? ¿Cuál va a estar más salado, digamos? ¿El que tiene la mitad del vaso o el que está lleno completamente? Exactamente. Entonces la concentración como tal de veneno en un paciente que está deshidratado va a ser mayor y eso va a hacer que evolucione mucho más rápido el envenenamiento, ¿ok? El caso del medio ambiente también es un factor de riesgo, ya que bueno, tenemos algunas condiciones climáticas que favorecen a que estos animales de ponzoña pues lleguen a nuestras comunidades, también algunos periodos de apareamiento. En el caso, por ejemplo, de mordedura por serpiente a nivel nacional, tenemos que de junio a octubre, noviembre es la temporada de mordedura de serpiente. En el caso de picadura de alacrán, tenemos que empieza desde marzo y termina en junio. Esa es la temporada de picadura de alacrán. Aquí, por ejemplo, en Veracruz, que nos encontramos en esta zona, no tenemos ningún alacrán que sea de importancia médica, pero en una región que no estamos muy lejos de aquí, creo que muchos de aquí vienen de Puebla, la región de Izúcar de Matamoros, toda la región sur del estado, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, Chietla, un poquito de Tehuacán, contamos con un alacrán de importancia médica que se llama el Centruroides limpidus. Este alacrán en el estado se presentan alrededor de 14,000 casos por picadura de alacrán en la región sur del mismo estado. Entonces es un problema realmente grave, ¿no?, de salud pública. También otro factor de riesgo también es la especie o el agente. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, bueno, del tamaño del mismo, si es juvenal, si la serpiente se alimentó previamente a la mordedura con la cual sufrimos el accidente nosotros. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de veneno que tenga en sus glándulas. Si la serpiente, por ejemplo, se alimentó horas antes de sufrir el accidente con nosotros, obviamente la glándula no va a tener la cantidad de veneno que tenía inicialmente y podría ser que el envenenamiento sea un poco más leve, ¿no? Entonces todo va a depender de eso. También de la calidad del veneno. Si no es una serpiente que es enferma, que está enferma, por ejemplo, o que no se alimentó bien en su periodo de vida, posiblemente el veneno no sea de buena calidad y también se vea como un envenenamiento leve, ¿no? Aquí también mencionan algunos biólogos que luego es más peligroso cuando una serpiente joven muerde a una serpiente adulta, ¿no? Dicen, las serpientes jóvenes cuando muerden liberan toda la glándula de veneno. ¿Por qué? Porque la serpiente adulta, como sabe que el veneno es muy importante para ellas para alimentarse, cuando van a hacerlo por defensa, no inoculan toda
toda la glándula, no inoculan todo el veneno que tiene la glándula, dejan un poco para ellas como reserva para poder alimentarse posteriormente. En el caso de las serpientes jóvenes, todavía no controlan bien el tema de la glándula y pueden llegar a inocular todo el veneno que tienen en ese momento. ¿Okay? Panorama epidemiológico, vemos que en el 2021 terminamos con 3.854 intoxicaciones por mordedura de serpiente. Tenemos a los 3 estados que mayor incidencia tuvieron. Tenemos que Veracruz en primer lugar con 421. Tenemos Puebla con segundo lugar con 412 y Oaxaca el tercer lugar con 353 intoxicaciones. Entonces, bueno, como pueden ver, es un número bastante alto. Y les digo, los pacientes pueden llevar a ocupar desde 25 frascos hasta 100 frascos, dependiendo. Entonces, ustedes dirán cuántos frascos se ocuparon para todos esos pacientes, ¿no? Es una cantidad muy grande. Al día de hoy, la Secretaría de Salud, tanto de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala, a nivel nacional, cuentan con los antídotos. Entonces, todos los hospitales de Secretaría de Salud, IMSS-ISSSTE, cuentan con el flavoterápico. Aquí pasa una cosa, si ustedes llegan a hacer sus servicios, llegan a hacer sus prácticas en alguno de los hospitales y llega un paciente como de estos y les dicen en farmacia, no cuento con el flavoterápico para poder atender, seguramente lo tienen en almacén central. Entonces su trabajo tiene que ser buscarlo a toda costa a que se los manden a su unidad médica, ¿ok? Todas las unidades van a contar con él. Me voy a adelantar un poquito a esto, vamos a entrar al tema de la intoxicación por vipéridos. Como les mencioné, había dos familias de importancia médica que son los vipéridos y los elápidos. En el caso de las serpientes vamos a dividirlas primero en no venenosas y en venenosas. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de tocar una serpiente, una pitón, por ejemplo, las que no son venenosas? De las que son como amarillas con blanco, ha tenido la oportunidad de tocar. ¿Cómo es la piel? ¿Cómo se siente la piel? Es muy suave, es rígida, pero es suave. Es suavecita, exactamente. Muy bien, es una característica de una serpiente que no es venenosa, ¿sí? En el caso de estas, las culebras, las boas, las pitonas, ratoneras y anacondas, tienen esta misma sensación digamos, más suavecita, más tercita, exacto. En el caso de las venenosas tenemos a las dos familias que son los vipéridos y los elápidos. En los vipéridos vamos a encontrar las serpientes de cascabel, las nauyacas, las cuatro narices, las bufadoras, que también se conocen así, y van a tener un efecto necrotóxico, miotóxico y hemorrágico. Estas serpientes o vipéridos son las que tienen este tipo de dentición, que es una dentición solenoglifa, se denomina así, que tienen dientes articulados. Ahorita les voy a mostrar algunas características de vipéridos y algunos de elápidos, porque es muy importante que a pesar de que ustedes dicen, bueno, yo soy médico, ¿yo para qué quiero hacer identificación de una serpiente? Bueno, para ese tipo de causas es muy importante, porque si su paciente llega con una boa, por ejemplo, y llega al hospital para que quiere que le apliquen flavoterápico, porque también la población también se educa en este tema, y de repente dice, no, pues yo sé que hay un flavoterápico, a mí me murió una serpiente, entonces yo voy al hospital a que me apliquen el flavoterápico. Sí, pero si es un pitón, o es una ratonera, es una anaconda, la aplicación del antídoto no debería, ¿por qué no? Entonces ahí estaremos gastando recursos sin necesidad de que lo ocupe. Muy bien, vamos a entrar con el tema de las características de los vipéridos. Las características principales para determinar si es venenoso o no, primero va a ser el cascabel. Ese cascabel que, bueno, las crotas lo tienen presente y que muchos de ustedes creen que este cascabelito primero tiene algunas piedritas adentro, que cuenta con no. Son anillos que son la terminación de cuando hacen el cambio de la muda de piel, les queda un anillito y va generando estos anillitos, ¿no? Pero son huecos, no tienen absolutamente nada, únicamente por el movimiento de un anillo con otro van sonando el cascabel. Pero también mencionan que el cascabel, dependiendo del número de anillos que tiene, es la edad que tiene la serpiente. Tampoco, ¿sí? Ese es otro mito. La serpiente no va a importar cuántos anillos tenga porque lo pueden perder, y también la muda no la hacen una al año, que digan, pues por cada muda es un año y pues la serpiente aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5, tiene 8 años, ¿no? No, para nada. La serpiente puede perder en cualquier momento y regenera el cascabel con cada muda, ¿no? Entonces, bueno, no va a determinar la edad. Otra característica de los vipéridos va a ser la cabeza triangular. Esta cabeza triangular la va a formar la glándula de veneno, que va a estar en los dos extremos, y va a tener el músculo compresor de la glándula.
este músculo compresor de la glándula y esta glándula de veneno les va a dar esta forma triangular a la cabeza. Si vemos las boas y los pitones, tiene una cabeza un poquito más formada que va junto con el cuello, no se ve tan extremo este triángulo. En el caso de los colmillos podemos ver que es una dentición solenoglifa, como les mencioné, son colmillos articulados y que ellos tienen la capacidad de poderlos retraer para poder cerrar la boca, ¿ok? Aquí podemos ver, es el músculo compresor de la glándula y la glándula de veneno que están conectados por un túbulo hacia los colmillos frontales. Estos colmillos, como les mencioné, pues bueno, pueden moverlos o posicionarlos hacia enfrente para realizar la mordida y digamos que la apertura de la boca de la serpiente puede ser más allá de aproximadamente unos 180 grados, entonces pueden morder cualquier superficie de nuestro cuerpo. A diferencia de los elápidos tienen una mordida que realmente la boca la pueden abrir muy poco y tienen una cabeza muy pequeña. La mordedura por un elápido o un coralillo es mucho más difícil que la veamos nosotros en nuestros estados, son muy pocas a nivel nacional porque los colmillos son muy chiquitos y la boca no la pueden abrir mucho. Entonces únicamente vemos las mordidas en dedos de la mano o del pie o en caso en las manos. Realmente si lo ponemos en otra región para que muerda, posiblemente choque primero la cabeza antes de que logre poder mordernos, ¿ok? Otra de las características de los viperios, vamos a ver estas escamas, como les mencioné, tanto en los pitones y en las ratoneras y en las anacondas vamos a ver una piel que es lisa. En este caso, en los viperios vamos a ver este tipo de escamas, que son unas escamas quilladas. Realmente desde la pura vista vemos que es una piel muy rugosa, ¿ok? En el caso también de las cascabeles vamos a ver esta foseta loreal, ¿sí? Esta foseta es donde nosotros podemos determinar que ahí en conjunto con su visión ven esta visión termorreceptora. Aquí son termorreceptores que le permiten apoyar a su visión que no es muy buena y de esta manera con este apoyo que tienen de esta visión termorreceptora es que pueden cazar, ¿ok? Otra característica de los viperidos va a ser la pupila vertical. Hay algunas especies que tienen pupila vertical y que no son de importancia médica, es por eso que tenemos que ver el conjunto de todas estas características, no solamente porque tenga pupila vertical, sino es pupila vertical, cascabel, que tengan escamas quilladas, que tengan la cabeza triangular, ¿ok? México tenemos las que son más importantes, que son las cascabeles o las de género Crotalus. Tenemos Crotalus asper, tenemos Crotalus molossus, tenemos Crotalus rabus. También contamos con las botrops, que principalmente aquí en Veracruz es la causante de la mayor número de accidentes, que es la botrops, que es la nauyaca. Es una serpiente que tiene una, digamos que esta serpiente tiene un temperamento un poquito malo. Esta serpiente genera muchos envenenamientos ya que es muy territorial. Si llega una persona a acampar cerca de donde se encuentra su madriguera, es muy probable que ella se acerque a nosotros a intentar alejarnos. En el caso de la serpiente cascabel no, son un poco más tímidas, ellas únicamente al acercarnos se van a enroscar, van a sonar cascabel, no se van a mover de ahí hasta que nosotros nos vayamos, pero no se van a acercar a nosotros. En el caso de nauyaca sí se pueden acercar. Vemos la complejidad del veneno. Aquí tenemos los que les mencionaba hace rato de lo que es las moléculas que componen el veneno, cómo pueden variar entre la misma especie únicamente porque sean de dos regiones distintas. Por ejemplo, en esta cromatografía que tenemos del lado izquierdo, vemos estas dos Botrops asper como ejemplo, ¿no? Que son las nauyacas. Vemos cómo a pesar de que es el mismo veneno, podemos ver que la complejidad del mismo y la concentración de los componentes del veneno pueden variar en su concentración. Y eso va a ser determinante según su alimentación, su estado de salud, su edad, todo. Entonces podemos ver que también en la clínica vamos a ver un paciente que posiblemente se presente más una neurotoxicidad, que se presente más el dolor, que se presente más la necrosis o alteraciones de la coagulación y no necesariamente va a ser el paciente que vamos a recibir por una segunda mordida por la misma serpiente. Puede haber esas variantes. Lo importante es que nosotros reconozcamos cuáles son los signos y síntomas y saber que pueden ir moviéndose en diferentes etapas. A pesar de que es un grado leve, podemos ver algún síntoma que se presenta en un grado moderado,
pero nosotros determinando qué tanto riesgo corre el paciente, vamos a determinar si es un moderado, un severo o un paciente muy severo. Las tres principales moléculas del veneno de serpiente, primero tenemos la fosfolipasa A2, que va a tener acción sobre la acetilcolina. Por lo tanto, vamos a ver una inhibición de la fase postsináptica, vamos a ver datos de neurotoxicidad. No todas las serpientes generan esos datos de neurotoxicidad, principalmente las cascabeles son las que lo generan. ¿Ok? Vamos a ver una parálisis parcial o total y podemos ver la muerte del paciente por lo mismo. Y también la fosfolipasa A2 tiene efectos sobre el fibrinógeno, generando la degradación del mismo y generando una anticoagulación que empieza desde el momento cero, ¿no? Desde los orificios de la mordedura, vamos a observar cómo el paciente empieza a sangrar constantemente y los sangrados se van a ir empezando desde locales hasta distales. Vamos a ver sangrados ya en un paciente muy severo, sangrados por el recto, sangrados por lagrimales. Ya es un paciente muy severo que empieza a tener una anticoagulación ya completamente sistémica. ¿Okay? Otra de las moléculas de veneno de las serpientes que es presente ahí son las calicreínas, que tienen efectos sobre las quininas. Estas van a tener efectos sobre el aumento de la permeabilidad capilar, van a tener un edema muy extenso que es muy característico en una mordedura por serpiente de cascabel. Vamos a ver un edema muy grande en la extremidad y este edema va a generar una presión hidrostática extravascular, va a generar que la irrigación sanguínea se vea comprometida, no va a haber un buen retorno sanguíneo. Esto obviamente va a generar de que hay una necrosis, ¿sí? Puede generar necrosis. También va a tener efectos sobre algunos receptores algógenos y va a generar mucho dolor. Otra de las moléculas del veneno de las serpientes va a ser las metuloproteinasas, que van a tener efectos sobre la degradación del tejido conectivo. Tienen afinidad principalmente por las membranas basales y va a generar necrosis. Esta necrosis puede llevarnos a la pérdida del miembro o nos puede llevar a sepsis y a muerte del paciente. ¿Okay? En el grado 0 de envenenamiento, vamos a ver que tenemos solamente el antecedente de la mordedura, huellas de colmillos y dolor local, como envenenamiento o sin envenenamiento. Las cascabeles, como les dije, pueden inocular veneno a conciencia. Puede ser que una serpiente de cascabel únicamente mordió, pero no inoculó nada. Entonces, si nos llega un paciente que nada más vemos que tiene los colmillos marcados, pero únicamente viene el dolor local y no vemos un edema tan extenso, tenemos que esperar. Posiblemente no inoculó veneno, fue una mordida seca y hay que tener solamente al paciente en observación. Si se queda ahí, no inoculó veneno. ¿Ok? Si nosotros llevamos ya un grado 1 de envenenamiento, ya un envenenamiento leve, vamos a ver ya hemorragia por el orificio de la mordedura y vamos a ver un edema que va a ser menor a los 10 centímetros del área afectada. Nosotros tenemos que llevar el marcaje del edema para determinar también el grado de envenenamiento que tiene nuestro paciente. Si es menor a 10 centímetros, es grado leve, ¿ok? Si tenemos un edema mayor a los 10 centímetros, ya estaremos hablando de un envenenamiento moderado que va acompañado de náusea, vómito, flictenas y oliguria, ¿ok? En un envenenamiento, mira, aquí podemos ver cómo va el marcaje del edema y algunos médicos ya en un grado moderado, como vamos a ver que tenemos un síndrome compartimental que puede llevarnos a la pérdida del miembro, pues empiezan a hacer las fasciotomías. Entonces, no es recomendado la fasciotomía de primera intención, se tiene que hacer primero la aplicación del antídoto, porque el mismo antídoto al neutralizar el veneno va a ir reduciendo también el edema y podemos evitar que haya una fasciotomía de primera intención. Entonces, fasciotomías no, primero es la aplicación del antiveneno. ¿Okay? ¿Cuáles son los datos que vamos a requerir nosotros ya para que nos van a ayudar con los laboratorios? Bueno, va a ser la CPK, la creatina sérica, los tiempos de coagulación. Si nosotros vemos los tiempos de coagulación muy alargados, obviamente el paciente todavía tiene veneno libre en sangre. Nosotros tenemos que tener los tiempos de coagulación en línea, en forma, para determinar que el paciente ya no tiene veneno libre. Si nosotros seguimos aplicando antiveneno y vemos que aún tiene veneno libre, se tiene que dar una segunda dosis de sostén, ¿ok? En un envenenamiento severo por cascabel, vamos a ver ya necrosis en el área afectada, vamos a ver dolor abdominal, parestesias y las hemorragias ya distales, ¿no? Vamos a ver ya rectal, bucal, etcétera. Y los datos de laboratorio en general son muy alterados, podemos observar también ahí ya radiomiólisis, obviamente por el tema ya de la ruptura de tejido muscular, ¿no? En un envenenamiento muy severo ya vamos a ver disfunción orgánica múltiple, choque y coma del paciente.
Ese es el esquema de tratamiento que marca el laboratorio. Yo les recomiendo que le tome una foto o más adelante va a haber un código QR para que ustedes puedan descargar el esquema de tratamiento. Pero podemos observar que las dosis iniciales, por ejemplo, en un grado leve en niños, se aplican de 6 a 10 frascos y en adultos de 3 a 5 frascos. En un grado moderado, de dosis iniciales se pasan 15 frascos y de 6 a 10 frascos en adultos. En un severo de 20 a 30 en niños y de 11 a 15 frascos en adultos. ¿Qué podemos observar de la dosis inicial? ¿Por qué vemos que tienen menos frascos en adultos que en niños? ¿Por qué creen que sea así? Que se apliquen menos frascos en adultos. Por bueno, superficie corporal exactamente. Entonces, necesitamos ser más agresivos en el tratamiento de niños para que el paciente no vuele a un grado de envenenamiento superior, sino ser más agresivos en el tratamiento para reducir el envenenamiento en un periodo de tiempo mucho más corto. El paciente realmente en un pediátrico se va muy rápido el grado muy severo, muy rápido. Entonces requerimos la aplicación de un antídoto que sea mucho más agresivo. Recordemos que el veneno es agresivo como tal, ¿sí? Si nosotros aplicamos la fagoterapia muy mesurados, estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que el veneno requiere. El veneno es muy agresivo, requerimos que la aplicación del mismo sea muy agresiva, ¿sí? ¿Sí? Exactamente. Entonces tenemos que actuar muy agresivos en el tratamiento de antiveneno. ¿Okay? Las dosis de sostén, dosis de sostén, vamos a ver, si nosotros tenemos los datos de laboratorio todavía muy alterados, vemos los tiempos de coagulación alterados, vemos que el paciente todavía tiene un edema muy importante y todavía se ve comprometida por el síndrome compartimental, entonces estamos viendo de que a pesar de que le aplicamos la primera dosis, todavía requerimos una segunda. ¿Cada cuándo se va a hacer eso? Cada 4 horas. Aplicamos primero la dosis inicial, que se va a aplicar esto aforado a 250 mililitros de solución fisiológica en media hora. ¿Sí? Estos frascos, esta cantidad de frascos, no uno por uno, se van a aplicar todos los frascos a 250 por media hora. Una vez que pase media hora, pasan 4 horas y vamos a volver a parar a nuestro paciente. Si todavía siguen los datos muy alterados, el paciente no vemos una mejoría, o sí, pero no total, vamos a empezar a dar estas dosis de sostén, ¿sí? Y cada 4 horas vamos a evaluar a nuestro paciente. Es por eso que les digo que hay pacientes que se llevan alrededor de 100 frascos, ¿no? Entonces, ahí hay el problema. Eso es lo que les digo, que hay que evitar. La fasciotomía de primera intención no está indicada, está contraindicada la fasciotomía. Y pues debemos de evitar a toda costa que lleguemos a eso, ¿ok? En el caso de intoxicación por elápidos, que es completamente distinto y ustedes tienen que ver cuál es la diferencia, porque no siempre el paciente llega con la serpiente a nuestro hospital. Tampoco queremos eso, porque luego nos dicen, ay, pues qué bueno fuera que llegara el paciente con la serpiente y nosotros decidir cuál es el antídoto que vamos a ocupar, ¿no? Porque hay 2 antídotos distintos. No, porque van a llegar primero con la cabeza de la serpiente, van a matar al ejemplar. Y no se trata de eso, no vamos a favor de que maten a las serpientes. Ellas obviamente nada más hacen la mordida por una defensa y pues bueno, no se trata que las maten. Pero no van a llegar en todos los casos con la serpiente. ¿Cómo vamos a identificar si es una cascabel, un vipérido, un elápido? ¿Y cómo vamos a saber qué fagoterápico aplicar? Como podemos ver, este es Coralmin, que es el fagoterápico específico para mordeduras por coralillo. Que tenemos aquí atrás es de caja verde, que es el antivipmin, que es para mordeduras de vipéridos. Si ustedes le aplican un antivipmin a un paciente que le fue mordido un coralillo, ¿qué creen que pase? Dará efecto porque pues, es una serpiente, ¿no? Pero como tal, recordemos que el fagoterápico viene desde el veneno mismo de la especie, inoculado en caballos, genera los anticuerpos que son específicos para ese veneno. Si nosotros le aplicamos ese fagoterápico a un paciente que no le mordió esa especie, estamos aplicándole agua. No va a hacer ningún tipo de efecto. Y lo mismo pasa con mordeduras de araña. También hay 2 productos, es Aracmin y Reclusmin, para araña violinista y para araña viuda negra. Si nosotros aplicamos otro antídoto, estamos aplicando agua. Entonces es bien importante que nosotros determinemos, ¿fue mordedura por una serpiente cuál? ¿Por elápido o por vipérido? ¿Okay?
Bueno, vamos a entrar con el tema de los elápidos. A diferencia de los bipéridos, el efecto como tal de las micruros de los elápidos va a ser un efecto neurotóxico o digestivo. Ustedes no sé si conozcan alguna mnemotecnia o alguna información que les pueda ayudar para identificar este tipo de serpientes que son las coralillo, que son de colores amarillos, blancas, rojas. ¿Tienen algún patrón de color importante que ustedes digan, esta parece un coralillo? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cuál? Dígame. Rana, exactamente, es lo que quería que dijera. Miren, el tema de la coloración rana es una mnemotecnia que se habla en México mucho, ¿no? Dicen, bueno, la coloración rana nos va a decir si es un coralillo verdadero o es un falso, ¿no? Coloración rana, ¿por qué? Porque es rojo, amarillo, negro, amarillo. En este caso me pueden decir si esta serpiente que tenemos aquí es coralillo según la mnemotecnia rana. Pues no, rana no tiene ni siquiera amarillo, ¿no? Pues es un coralillo verdadero. Realmente es muy complicado hacer la identificación de una coralillo. Aquí podemos ver otra que tiene los colores exactamente de rojo, amarillos y negros, pero vemos que en el patrón de rojo, amarillo, negro, amarillo no coincide. Tenemos un rojo, negro, amarillo, negro, ¿no? Entonces, ¿es coralillo o no es coralillo? No es coralillo. ¿No es coralillo? Es coralillo. Es una coralillo. La mnemotecnia de rana sí es válida, pero se ocupa únicamente para los estados del norte de nuestro país y Estados Unidos. Pero cuando llega esa información a México, dice, pues bueno, va a ser para todas las especies de México. No. En nuestro caso, Veracruz, Puebla, los que viven en Veracruz, Puebla, creo que viven algunos de Hidalgo, no va a servir para nada este tipo de mnemotecnia. Las coralillos tienen que ser identificadas, comentan los biólogos, que es por la ausencia de una escama que se encuentra en su cabeza. Una escama que se llama escama de L'Oreal o escama L'Oreal, y la ausencia de esa va a decir si es coralillo verdadera. La cabeza de una coralillo es el tamaño aproximadamente de un pulgar. Ahora vamos a contarle las escamas para saber de cuál es, ¿no? Si es de importancia o no. Es muy complicado. Entonces, si llega un paciente con una serpiente de estas, no vamos a poder nosotros saber si es de importancia médica o no. Entonces, tendremos que irnos únicamente por la clínica y vamos a diferenciar cuáles son algunos puntos importantes entre una intoxicación por vipérido y una intoxicación por elápido. Ya el paciente dijo que fue una serpiente, ¿no? Ya con eso ya tenemos nada más para dividir entre dos, si es vipérido o elápido. Vemos que en el caso del vipérido vemos un edema muy extenso, vemos que es hemorrágico, vemos que el paciente tiene una anticoagulación importante, y en el caso de las coralillo, perdón, antes de mencionarles eso, vemos el tamaño de los colmillos. Son sus colmillitos bien chiquitos. ¿Por qué no hay muchos casos en México? Primero, por el tamaño de la boca. Los colmillos son muy pequeños. Si nosotros tenemos un pantalón de mezclilla grueso y vamos al campo, muy probablemente nada más se quede en el pantalón y no lleguen a mordernos. También las coralillo no cuentan con el músculo compresor de la glándula. Sí tienen glándula de veneno obviamente, pero no tienen el músculo compresor. Así que ellos van a morder y es por goteo. Van a requerir estar un buen rato agarrados para poder inocular veneno. Entonces, en el caso de los coralillos hay mucha oportunidad de que es una mordida seca, ¿no? Vemos en un grado leve por una mordedura por coralillo, vemos historia de mordedura reciente, la huella de los colmillos, dolor local, hemorragia por los orificios de la mordedura igual, vemos parestesias locales y un edema local, pero el edema únicamente es local, no vamos a ver un edema tan extenso, es un edema únicamente local, ¿ok? Entonces, si vemos un paciente que tiene un edema muy extenso y dice que fue mordido por serpientes, ahí nos vamos por vipéridos, exactamente, ¿ok? Aquí vemos la huella de los colmillos que deja un coralillo, muy pequeños, y como podemos ver, solamente se ve uno, ¿verdad? Ha habido casos que llega el paciente y dice, no, pues es que me mordió una serpiente, y de repente ve el médico y ve que únicamente tiene un solo orificio, ¿no? Una sola huella de un colmillo. Dice, no, pues que no puede ser, no fue un alacrán lo que le picó, no estoy seguro que fue una serpiente, pero ya empiezan a dudar y también como que el paciente dice, no, pues ya es que ya no sé si vi bien, ¿no? No tiene que ser
a fuerza que veamos los dos colmillos para que digamos, ah, sí fue una mordedura por serpiente. También las serpientes pierden dientes por atrapar a sus presas, pierden los dientes y en ocasiones nada más tienen un colmillo. Obviamente ellas se les regeneran, pero en el momento de la mordedura no sabemos si tenían los dos o tenían uno. ¿Okay? Tuve un caso que tuve la oportunidad de apoyar en un hospital ahí en Puebla a una niña muy pequeña que todavía no podía hablar y decir qué es lo que había pasado. Llegan los papás en la mañana cuando escuchan llorar a la niña, llegan al cuarto de ella y lo único que hace la niña es mostrarle las manos. Ven que tiene varias lesiones, tiene marcas de colmillos en las dos manos, tiene huellas como de 3 mordidas aproximadamente tenía la niña. Llegan al hospital y casualmente un médico que ya tenía yo rato conociéndolo me muestra las fotos de esta niña, de las manos, y cada una de las mordidas solamente se veía un solo colmillo. Un solo colmillo, 3 puntitos nada más y muy separados como para que fuera una mordida de una serpiente muy grande, eran muy separados los orificios. Después de que el papá dijo, pues es que la niña no nos puede decir nada, no sé qué tipo de serpiente fue, me gustaría regresar a la casa y verificar si no está por ahí metida entre las cosas. Casualmente, pues bueno, el papá regresa allá a su casa y cuando regresa con una serpiente de cascabel enana. Dice, la encontré entre la ropa de la niña. Se cree de que la niña, pues en la noche se subió a la cama y estuvo jugando con ella y pues obviamente la mordió 3 veces. 3 veces que únicamente fue con un colmillo. La serpiente, obviamente el papá llega y ya la tenía apaleada, le llegó en un frasco de mayonesa, le dijeron, mira, esta fue la serpiente. Cuando me la entregan, lo que hago yo es, bueno, ya le habíamos dejado el faboterápico a la niña, ya se le estaba aplicando el antiveneno, yo me llevo a la serpiente a un museo que es muy grande allá, el Museo Viviente, es un herpetario muy grande, para intentar salvar a la serpiente. Cuando llegamos allá, la serpiente ya había muerto, pero les pedí que me ayudaran a tanto la identificación de la misma y que me resolvieran la duda de por qué nada más había inoculado o había inyectado con un solo colmillo. Me dijeron, lo más probable es que esté chimuela, vamos a revisarla para ver cómo está. Pues resulta que no, resulta que sí tenía los 2 colmillos. Y a pesar de que la mordió las 3 veces, únicamente le inoculó con uno porque siempre la agarró de lado. Como estaba con ella jugándola, la mordida únicamente la daba como por golpes, pero nunca la mordió bien. Entonces, a pesar de que tengamos una serpiente que tenga 2 colmillos, según por el momento del accidente, como nos acomodemos, puede ser uno, puede ser los 2 colmillos que veamos. Entonces, si no vemos los 2 colmillos, no digan, descartemos un ofidismo. Puede ser por una serpiente, ¿ok? En un grado moderado ya por mordedura de coralie vamos a ver astenia, dinamia, ptosis palpebral, vamos a ver visión borrosa, diplopia, disnea. El paciente se está quedando completamente dormido, ¿no? Esto no lo observamos en un paciente por mordedura de vipérido, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver la diferencia. En un grado severo vamos a ver ya dolor en el maxilar inferior, vamos a ver disfagia, cialorrea, ausencia de reflejos, ya vamos a ver un paciente que ya tiene parálisis flácida y nos puede llevar al paro respiratorio y el coma. ¿Okay? Esto no lo observamos en un paciente por vipérido, entonces esto es como nosotros identificaremos un diagnóstico del otro. ¿Okay? ¿Cuántos frascos se aplican aquí? Bueno, en el caso de una dosis inicial en niños, vamos a aplicar 2 a 3 frascos y 2 en adultos. En un moderado de 5 a 6 y 5 frascos en adultos. De 8 a 9 en niños y 8 frascos en adultos. Como pueden ver, la cantidad de fagoterápico que se ocupa en este caso es mucho menor al de vipérido. Y esto también tiene que ver con la cantidad de veneno que la especie puede inocular en el paciente. Como les dije, no tienen músculo compresor de la glándula, todo tiene que ser por goteo. Entonces, la cantidad de veneno que podía inocular con esta cantidad de fagoterápico es más que suficiente para poder empezar a neutralizarlo. Si el paciente vemos que no mejora después de la primera aplicación, se tendrá que hacer una dosis de sostén que tendrá que ser aproximadamente la misma cantidad que de la dosis inicial. ¿Ok? Igual a las 4 horas. Aquí les comento, para cascabeles va a ser antivipmin y para coralillos van a ser coralmin. Dentro del grupo de los elápidos también vamos a encontrar las cobras y vamos a encontrar las mambas negras que también entran en el tema de los elápidos. Estas serpientes no las tenemos en México, no son endémicas, entonces no vamos a encontrar muy común algún paciente mordido por cobra. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay tráfico ilegal de especies.
Hay mucha gente que le gusta tener estas serpientes como si fueran mascotas, cascabeles, algunas exóticas y algunas cobras, y que lamentablemente no cuentan con el faboterápico ellos mismos, ¿no? Tienen que recurrir a algún hospital pensando que van a tener la solución en el hospital y no tienen el antídoto en México. Han ocurrido algunos casos en México que hablan al laboratorio y el laboratorio les brinda el faboterápico, pero tardan, en todo ese proceso llega a tardar 5 o 6 horas, el paciente puede ser que ya hasta lo perdamos, pero pues no podemos hacer más allá. México no va a comprar un faboterápico para tener en sus unidades médicas si no es una serpiente endémica, ¿no? Las medidas de apoyo siempre va a ser la hidratación parenteral, los antibióticos, los analgésicos. Los analgésicos no tienen que ser AINES, ¿sí? Por el tema de la coagulación tenemos que ser un analgésico que no sea un AINE, ¿ok? Y la profilaxis tetánica. En el sitio del accidente, bueno, ahí lo enfoco un poquito más cuando hablo con los biólogos, qué es lo que tienen que hacer para reducir un poquito la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es el camino más largo que hay desde el punto del accidente hasta la aplicación del antiveneno en una unidad médica. Esta ruta crítica va a depender de si el paciente tiene cómo moverse, cómo poderlo trasladar a la unidad médica, si conoce cuál unidad médica tiene faboterápico, si no hace o no le da ningún remedio casero que aún retrase más la atención en el hospital. Entonces, todos estos puntos, antes de llegar al tratamiento del faboterápico, van a irse reduciendo si nosotros tenemos esta prevención, que es controlar al paciente, tranquilizarlo, trasladarlo lo antes posible, evitar la actividad del mismo, inmovilizar el miembro afectado, la limpieza del área afectada y retirar anillos. En el caso de mordeduras por vipéridos, si tenemos algo que pueda obstruir la irrigación sanguínea, tenemos que quitarlo. ¿Qué pasa con los torniquetes? Hay pacientes que llegan con torniquetes ya. ¿Qué pasa si ya tenemos un edema que va a generar este síndrome compartimental y tenemos aparte, el torniquete? Obviamente ese paciente es muy propenso a que pueda perder la extremidad porque la irrigación sanguínea se ve todavía más comprometida. Entonces, si llega un paciente con un torniquete a nuestro hospital, no lo liberemos de golpe. Primero se aplica el antiveneno y ya cuando se esté aplicando el faboterápico empezamos a liberarlo poco a poco hasta quitar completamente el torniquete, pero de un solo golpe no, porque podríamos tener un envenenamiento de repente moderado a severo en pocos minutos. Entonces tenemos que hacerlo poco a poco la liberación del torniquete. El objetivo de la faboterapia siempre va a ser neutralizar los venenos específicos, controlar el edema en el caso de los vipéridos, estabilizar los tiempos de coagulación, la protección renal, evitar la fasciotomía de primera intención y es el tratamiento específico para este tipo de intoxicaciones. ¿Qué se contradice? ¿Cuál es la contraindicación? No dar alcohol. Aquí en Veracruz tenemos un remedio que es muy conocido, que es el crucetillo. Este crucetillo es unas hierbitas, unas semillas que ponen en aguardiente y que esto lo toman como un antiveneno natural. Lo aplican cuando les pica una abeja, un alacrán, una serpiente, lo aplican y eso es lo que toman según como remedio casero. No se recomienda nada de eso, la verdad. Realizar incisiones, succionar el veneno no sirve para nada. Si la persona que llega a succionar el veneno, algún compañero, ¿no?, que llega a succionar el veneno, tiene alguna lesión en la boca, también puede absorber un poco de veneno y tendríamos a 2 pacientes. Entonces no se recomienda que se succione. No torniquetes. La aplicación del hielo es un poco controversial. Algunos dicen, bueno, sí podemos ocupar un poco de hielo en la zona para reducir el edema, pero recordemos que también va a ser un vasoconstrictor. Entonces podríamos también, en la zona, podríamos buscar algún punto, o sea, podemos hacer un punto necrótico y que se puede extender después. Entonces, si se puede evitar la crioterapia, mejor. ¿Okay? Esto es lo que nos han comentado los pacientes a través de hace muchos años, de todo lo que hacen antes de llegar al hospital. Vemos que de manera local toman ajo, solo masticado con alcohol, se aplican thinner sobre la lesión, se comen al alacrán y también se lo aplican sobre la lesión. Huevos, telaraña, manteca, lodo, cloro, gasolina, Vic. El Vic sirve para todo, hasta para la mordedura de serpiente, miren. La cebolla, la sábila, ¿sí? Vemos también excremento de animales, orines de mujer embarazada, orines de burra, ¿sí?, leche de burra. En el caso de lo que llegan a comer, comen el ajo, igual de 1000 formas. Todos los tés son muy buenos para las mordeduras de serpiente, aquí como vemos, ¿verdad? Vemos el chocolate, la sábila, orines de burra, leches de burra.
tener relaciones sexuales, todo eso hacen los pacientes antes de llegar al hospital. Lo que les digo, ustedes van a hacer ese último punto de contacto que va a tener el paciente ya cuando haga todo esto, antes de llegar ahí. Lo que yo les pido a ustedes es que hagamos un diagnóstico rápido, un diagnóstico ágil, que pueda dar al paciente lo antes posible el antiveneno. Ya el paciente perdió mucho el tiempo antes de llegar a nuestra unidad médica. Hay un doctor que lo reconozco mucho, es el doctor Alfredo Chávez Aro. Él menciona que el envenenamiento es como una casa que se está quemando. Podría empezar el fuego en la estufa. Después, si nosotros no contamos con el extintor a la mano, no vamos a poder apagar ese fuego, vamos a tener que hablar a los bomberos, vamos a tener que hablar a Protección Civil, que es gastar más recursos. Cuando lleguen posiblemente ya no esté en la cocina, ya esté en la sala, en el cuarto. Así como quede el incendio una vez que apaguen el fuego, así es como va a quedar la casa, no va a haber, no se va a recuperar los muebles, ¿no? Es lo mismo que pasa en un envenenamiento. Nosotros, si no aplicamos el antiveneno a tiempo, muy probablemente ya cuando lo hagamos ya habrá un daño irreversible, podemos tener algún problema de insuficiencia renal, ¿sí? Que ya le quede de por vida a nuestro paciente porque no le aplicamos el antiveneno a tiempo. Entonces es muy importante reducir el tiempo que más nosotros podamos ya cuando llegue a la unidad, ¿ok? Les recomendamos también que ustedes bajen o descarguen estas aplicaciones. Tenemos en RedTalks, que nos pueden seguir, ahí tenemos algunos cursos que tenemos sobre animales de ponzoña que lo estamos compartiendo diariamente. Tenemos también aquí la página donde ustedes van a poder observar todos los hospitales que cuentan con fagoterapia, los tenemos aquí en un mapa. Ustedes pueden ver en un estado cuáles son los hospitales que tienen fagoterapia y también cuáles son los expertos que tenemos en la zona para solicitarles alguna interconsulta o alguna identificación de especie. Tenemos en Puebla también un grupo que vamos a estar realizando que se llama la RedTalks Puebla, y aquí también en Veracruz ya tenemos la RedTalks Veracruz, que es un grupo multidisciplinario de apoyo para todas las unidades médicas, en donde se busca crear el apoyo para identificación de especies y interconsultas. Aquí tenemos un grupo, por ejemplo, que son 2 toxicólogos y tenemos a 3 biólogos expertos con todos los grupos de médicos de la Secretaría de Salud, IMSSSTE, y ellos preguntan a través del grupo de WhatsApp, mandan fotos de las especies que le llegan a los hospitales con los pacientes, y los biólogos les dicen si es de importancia médica o no, y también les apoyan en la identificación, en el diagnóstico y en el tema también de tratamiento. Si el médico tiene alguna duda sobre cómo atender al paciente, a través de estos grupos se le está dando el apoyo. También en Puebla ya contamos con el grupo que se llama RedTalks Puebla, acaba de salir hace 2 semanas aproximadamente. En este grupo, ustedes si gustan ingresar, se pueden acercar a mí, yo les puedo pasar el QR para que ingresen. Y si les llega a su hospital algún paciente, alguna serpiente, algún alacrán, nos mandan foto y nosotros les decimos si es de importancia médica o no, ¿ok? También les recomiendo que descarguen esta app. En esta app van a tener mucha información sobre animales de ponzoña, sobre el diagnóstico, tratamiento, guías de práctica clínica, toda la información que requieran la van a ver a través de esta aplicación. También, si en ese momento ustedes quieren ver si algún médico en Hidalgo sabe sobre envenenamientos de animales de ponzoña, se meten al mapa, buscan ustedes el estado de Hidalgo y ahí les van a salir los médicos expertos y los números de teléfono para que ustedes hablen con ellos, ¿okay? Aquí les dejo yo los 2 QRs, estos para que ustedes tengan la guía de tratamiento de todos los fagoterápicos, tanto de serpientes como de alacranes y de arañas, y de este lado tenemos el cartel para que ustedes también lo puedan descargar, ¿ok? ¿Ya lo descargaron, de verdad? Como les comentaba, ya el paciente perdió el tiempo, entonces les recomiendo por favor que ustedes nos apoyen mucho en que el paciente ya no siga perdiendo el tiempo y que les puedan brindar la terapia correcta. Les agradezco mucho, no sé si tengan alguna pregunta sobre este tema. Hola, me gustaría que reafirmara la situación epidemiológica de las serpientes y de las arañas, porque en el caso del coralillo, el veneno no es neurotóxico, o si es neurotóxico, perdón. Entonces, hay tiempo para que las manifestaciones en el lugar de la mordedura sean inaparentes o no se tome atención.
si es que no se sabe qué fue lo que le pasó. Sí. Y en el caso de las otras serpientes, el veneno no es neurotóxico, entonces va a haber lesiones iniciales, pero Claro. sí es importante que conozcan dónde y qué tipo de serpientes habitan en los lugares, porque ellos, después de que finalicen, tienen que hacer su servicio social, Claro. y en el servicio social se van a presentar estos Claro. casos. ¿Sí? Claro, principalmente bueno, en el estado de Puebla, muchos son ustedes de aquí de Puebla, todo lo que es la mordedura de serpiente o la incidencia que se da más en el estado de Puebla es en la zona norte. Tenemos lo que es la región de Huachinango, de Zacapuaxtla. Desde Zacatlán de las Manzanas hacia arriba vamos a ver una incidencia elevada por accidente ofídico. No vamos a ver la presencia de coralillo en la zona. Muy rara vez vamos a encontrar algún caso, principalmente son por serpientes de cascabel. Y en la zona de Huachinango vamos a ver a la nauyaca, eso por la cercanía con el estado de Veracruz. En toda esa región de la Huasteca vamos a ver a las bótrops, pero en la región norte en general vamos a ver a las cascabeles. En el caso de alacrán en Puebla, por ejemplo, les decía yo que en la región sur del estado, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, Chietla, Tehuacán, vamos a encontrar al alacrán de importancia que es el Centroides limpidus. La araña viuda negra, araña violinista, está en todo el país, ¿sí? Ahí la incidencia es moderada, a pesar de que la distribución es muy amplia. Las viudas negras tienen un temperamento un poco tímido. Nosotros podemos tenerlas en nuestras casas, podemos casi que tocarlas, podemos empujarlas con el dedo y ellas se van a hacer primero bolita, después si las seguimos molestando, ellas posiblemente nos muerdan, no lo van a hacer de primera intención. También las arañas violinistas son muy parecidas, son arañas muy tímidas, rinconeras, realmente no salen mucho a la luz. Ahí cuando sufrimos accidentes, cuando estamos haciendo limpieza en los libreros, en regiones ya muy escondidas, metemos la mano sin alguna protección y es ahí donde sufrimos el accidente. Pero es muy raro que suceda, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos fácil una araña viuda negra en nuestro hogar, ¿no? Eso pasa en Puebla. En el caso de Veracruz, para los que son de esta zona, toda la región del norte, lo que es Pánuco, lo que es los Tuxtlas, tenemos también la región de Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba, una región de alta incidencia por mordedura de serpiente. El alacrán no tenemos en la región, tenemos muy pocos casos y los que llegan a ser no son de importancia médica. Y en el caso de la araña viuda negra y violinista, igual, hay presencia de viuda negra en todo el estado, pero los casos son muy pocos también, no son muchos, ¿no? En el caso de Tlaxcala sí tenemos una gran cantidad de araña violinista, pero también los casos que tenemos en la zona, a pesar de la cantidad que tenemos, es aproximadamente de un caso cada 2 años de violinista en el estado. Sí. El tercer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología Clínico-Molecular reconoce el esfuerzo en esta ponencia del doctor en Ciencias Cristian Gerardo Montoya Rodríguez. Por su excelente conferencia titulada Innovación en el desarrollo de antivenenos en México, se le otorga la siguiente constancia.